El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, me insulta a través de Twitter dando muestras de ignorancia, de mala educación y de cobardía. Veámoslo. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, correspondientes al segundo trimestre del año 2024. Y de esos datos se desprende la muy buena evolución que está teniendo en estos momentos el empleo en España. Concretamente, en el segundo trimestre del año 2024 se crearon más de 400.000 nuevos empleos. Y como sucede siempre que en España se publica un buen dato sobre el empleo, aparecen muchos que pretenden vincular ese buen dato del empleo con las decisiones que se han tomado durante los últimos años en materia de salario mínimo interprofesional. Son muchos los que argumentan, con bastante poco rigor, que si durante los últimos años se ha subido el salario mínimo en España y ahora mismo se está creando empleo, es imposible que esas subidas del salario mínimo hayan tenido un impacto negativo sobre el empleo, porque en términos agregados se están creando nuevos puestos de trabajo. Como digo, el argumento es muy poco riguroso, no tanto por la conclusión. Podría ser ciertamente el caso que las subidas del salario mínimo no tuvieran un impacto negativo sobre el empleo, pero la forma de demostrarlo o de acreditarlo no es decir, como se ha subido durante los últimos años el salario mínimo y España está creando agregadamente empleo, entonces es obvio que las subidas del salario mínimo no tienen un impacto negativo sobre el empleo. Esta forma chapucera de argumentar está a la misma altura intelectual que decir, como la población española ha crecido en el año 2024 y es más elevada que la población en el año 2020, eso significa que el COVID y las políticas sanitarias vinculadas al COVID no mataron a absolutamente nadie en el año 2020. Creo que toda persona con el graduado escolar y que tenga una pizca de honestidad intelectual es capaz de entender que sobre una variable dependiente pueden influir varias variables independientes y que para conocer la influencia específica que tiene una variable independiente sobre la dependiente, no podemos limitarnos a observar la evolución agregada conjunta de la variable dependiente, porque sobre la misma también influye la evolución del resto de variables independientes. ¿O es que acaso si ahora mismo el mundo y España entraran en una brutal crisis económica y comenzaran a destruir masivamente empleo, los mismos que nos están diciendo que la evolución positiva del empleo demuestra que el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo, dirían que como ahora se está destruyendo empleo, es obvio que el salario mínimo sí tiene una influencia negativa sobre el empleo? Pues creo que todos entenderíamos que hay otras variables que influyen sobre la destrucción de empleo más allá del salario mínimo, como lo entendimos en el año 2020. En el año 2020 España destruyó masivamente empleo, pero a nadie se le ocurrió decir que la causa fundamental de la destrucción de empleo fuera la subida del salario mínimo en 2019. ¿Por qué? Pues porque sobre la evolución del empleo influyen otras variables, no solo el salario mínimo. Para conocer históricamente, ni siquiera digo universal y atemporalmente, porque en cada contexto el resultado puede ser distinto, pero para conocer históricamente, en un momento histórico determinado, cuál ha sido la influencia sobre el empleo de una determinada subida del salario mínimo, hay que intentar aislar el efecto de esa subida del salario mínimo sobre el empleo del resto de variables que afectan al empleo. Y cuando diversos economistas españoles han hecho esto para estudiar los efectos sobre el empleo de la subida del salario mínimo en el año 2019, lo que han hallado de manera bastante general, hay también alguna excepción, pero lo que han hallado de manera bastante general es que esa subida del salario mínimo sí destruyó empleo en el año 2019. Algunas estimaciones de la destrucción del salario mínimo son más elevadas, como la que efectúa el Banco de España, y otras son más reducidas, como la que efectúa la Fundación ISEAC en un informe encargado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Pero en ambos casos se detecta que, en efecto, el salario mínimo, la subida del salario mínimo de 2019, destruyó empleo durante ese año. Por tanto, la forma rigurosa de proceder, no la forma de proceder propia de quien está en la barra del bar, sino la forma rigurosa de proceder, cuando se pretende argumentar, y es legítimo intentar hacerlo, que la subida del salario mínimo en 2019 no tuvo un impacto negativo sobre el empleo, la forma rigurosa de proceder es tratar de aislar el efecto que tuvo el salario mínimo sobre el empleo del resto de variables que también afectan al empleo.
Y en este sentido, mirar la evolución del empleo agregado no sirve de nada. Máxime cuando además se da otra circunstancia que muchos de quienes quieren efectuar esta argumentación suelen soslayar. Y es que el salario mínimo en términos reales se haya congelado en España desde el año 2020. En este gráfico podemos observar la evolución del salario mínimo en España no en términos nominales, sino en términos reales, es decir, con poder adquisitivo equivalente al del año 2024. Y lo que vemos, sí, es que el salario mínimo en España subió en términos reales en 2019 y en 2020, pero que desde entonces se halla esencialmente plano. De hecho, si el año 2024 concluye con una inflación del 3,1%, la misma con la que concluyó 2023, de momento ya vamos por el 2,5%, por tanto no sería nada sorprendente, el salario mínimo real de 2024 seguiría por debajo del salario mínimo del año 2020. Y claro, si en España no se ha subido el salario mínimo en términos reales desde el año 2020, ¿cómo argumentas que la evolución del empleo agregado demuestra que subir el salario mínimo en España no tiene ninguna influencia negativa sobre el empleo cuando el salario mínimo en España no se ha subido desde el año 2020? No solo eso, si subir en estos momentos el salario mínimo en España no tiene ningún efecto negativo sobre el empleo, ¿por qué este gobierno de izquierdas, PSOE Unidas Podemos al principio, ahora PSOE Sumar, ha congelado el salario mínimo en términos reales desde el año 2020? ¿Por qué no lo ha subido en términos reales? ¿Por mero sadismo contra los trabajadores? ¿O porque consideran que subir el salario mínimo en términos reales, es decir, subidas nominales por encima de la inflación, sí puede tener un impacto negativo sobre el empleo? Pues bien, estas son algunas de las cuestiones que debería resolver cualquier persona que cada vez que aparecen buenos datos sobre el empleo en España pretenda demostrar con esos datos que las subidas de 2019 y de 2020 del salario mínimo en España no han tenido ninguna influencia negativa sobre el empleo. Pero hasta cierto punto es esperable que personas que no tienen ningún tipo de formación económica y que no ocupan ningún cargo oficial efectúen este tipo de argumentaciones chapuceras que entran más de lleno en la deshonesta batalla propagandística de consignas que en el análisis serio sobre cuál ha sido el efecto de las subidas del salario mínimo en España. Pero hete aquí que hoy un ministro del Gobierno de España, concretamente el ministro de Transportes, a quien aparentemente le sobra el tiempo libre entre colapso ferroviario y colapso ferroviario, ha entrado en este debate no para razonar con el más mínimo rigor, del que supuestamente debe de ser capaz, sobre cuáles han sido los efectos de la subida del salario mínimo en España, sino para embarrar como un hooligan maleducado. Atención al tuit del ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente. Un gran día para estos dos astros de la economía fetén, que es la liberal pijo conservadora. En manos como estas estaríamos de no estar en las de este gobierno. Y a renglón seguido, Óscar Puente adjunta la imagen del título de un artículo mío del año 2021, titulado «Subir el salario mínimo sí destruye empleo en España», en el que meramente me limitaba a resumir las conclusiones que había hallado el Banco de España en su evaluación sobre los efectos de la subida del salario mínimo en el año 2021, que recordémoslo, según el informe publicado por el Banco de España, la subida del salario mínimo en 2019 destruyó o dejó de crear entre 100.000 y 170.000 empleos en España. Sobre el nulo fondo del tuit de Óscar Puente no tengo que decir mucho más. Ya he explicado en la primera parte de este vídeo que es una absoluta chapuza vincular la evolución actual del empleo con los efectos que pudo tener la subida del salario mínimo en el año 2019. No solo eso, ya he explicado que desde el año 2020 el salario mínimo en términos reales no ha sido incrementado por el gobierno del que forma parte este señor. Por tanto, la evolución actual del empleo nada nos puede decir sobre cuáles son los efectos sobre el empleo de subir el salario mínimo en términos reales en España, porque es que no se ha subido desde el año 2020. Pero si bien sobre el escaso fondo de Óscar Puente no tengo nada que decir,
sí tengo bastante que decir sobre sus deplorables formas. Primero, que el ministro de Transportes esté opinando tan alegremente sobre asuntos ajenos a su competencia. Esto puede ser competencia de economía, puede ser competencia de trabajo, podría ser incluso competencia de asuntos sociales, pero desde luego no de transportes, ya es un mal comienzo. Segundo, que un ministro sin ninguna formación económica y sin ninguna voluntad de tener la más mínima formación económica opine sobre asuntos económicos es una mala continuación. Sería imprudente hacerlo en la barra de un bar tomándose un carajillo, mucho más imprudente lo es con la cartera de ministro en la mano. Tercero, que un ministro del gobierno de España ataque, porque está atacando a un ciudadano particular que ni siquiera ha interpelado al ministro, todavía peor. Los ministros no son o no deberían ser déspotas que castigan a los ciudadanos, sino empleados públicos que sirven a los ciudadanos. Y si sirves a los ciudadanos, no atacas a los ciudadanos, y mucho menos les atacas sin venir a cuento. Si ese ciudadano te hubiese preguntado algo, pues aún tiene sentido que le respondas, siempre con educación, pero aún tendría sentido que le respondas. Ahora, que escojas a un ciudadano y lo conviertas en blanco de tu diana cuando ese ciudadano no te ha interpelado, es algo que no debería ser aceptable. Cuarto, que ataques a ese ciudadano particular insultándolo, porque lo podrías atacar de buenas maneras, tratando de mantener un debate constructivo con él, pero cuando lo atacas insultándolo para denostarlo, muchísimo peor. Y quinto, y para rematar, si al ciudadano particular al que estás atacando y al que estás insultando, además lo tienes bloqueado, imposibilitándole por tanto que te replique en el mismo foro y en las mismas condiciones en las que tú le estás atacando, pues ya tenemos la estampa completa de la personificación de la degradación institucional. Porque sí, Óscar Puente me tiene bloqueado desde hace meses, lo cual ya de por sí debería ser algo grave. Si un ministro sirve a los ciudadanos, desde luego no debería bloquear a los ciudadanos. En general, el bloqueo hacia personas que no te están spameando, en general me parece un acto de cobardía. Y en el caso de Óscar Puente no solo es un acto de cobardía, sino sobre todo un acto de falta de decoro institucional. Pero bueno, Óscar Puente te bloquea, pone de manifiesto que no quiere interactuar a través de la red social X contigo, ya digo, algo lamentable para un ministro, pero así son las cosas. Ahora bien, lo que ya es del todo descabellado es que ese ministro que te ha bloqueado porque no quiere interactuar contigo, luego se refiera a ti a través de esa red social en la que no quiere interactuar contigo para insultarte. A ver, que al final es una más de las muchísimas de Óscar Puente. Ni la primera, ni la última, ni la más grave. Y claro, cuando uno se está revolcando siempre por el fango, pues entonces ya no sorprende que esté sucísimo. El mismo que había destinado recursos públicos, personal de su ministerio, a recopilar los insultos o los ataques que se dirigían contra él en redes sociales o en los medios de comunicación, y que se quejaba amargamente de los muchos insultos que recibía, es el primero en insultar a ciudadanos particulares. Pero que sea una más, ni la primera, ni la última, ni la más grave de Óscar Puente, no es motivo para dejarla pasar y dejar de denunciarlo. Este ministro es un ignorante sobre la materia de la que está hablando. Este ministro es un autoritario por atacar a los ciudadanos en lugar de limitarse a servirlos. Este ministro es un maleducado por insultar a los ciudadanos particulares. Y este ministro es un cobarde por tener bloqueados a los ciudadanos a los que está insultando para que así estos no puedan darle réplica en la misma red social en la que los está insultando. Todo eso, y probablemente muchas más cosas, o quizá muchas menos cosas, es Óscar Puente.